En el marco de las quintas jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, la enseñanza en cuestión, preguntas sobre su condición transformadora, damos inicio al panel correspondiente al eje 2, titulado Currículum, para lo cual contamos con la participación de 3 colegas vinculados al campo del currículum y fundamentalmente del currículum de la enseñanza universitaria, ya sea en tareas de docencia, de investigación o de gestión. Por supuesto que le iremos dando la bienvenida a cada una, pero en principio le damos la bienvenida con mucho cariño a las 3 colegas, en las cuales, si todos sabemos que en el campo del currículum hay muchas temáticas para reflexionar, estamos haciendo un esfuerzo para que este año gravite esta reflexión en relación al tema de las jornadas, que tiene que ver con, bueno, reflexionar y hacer algunos aportes en relación a la condición transformadora de la tarea docente en los proyectos curriculares, ver esta mirada pedagógica de cómo nos ayuda para relacionar los proyectos curriculares y su vínculo con lo social. Y también tendremos algunas noticias acerca de algunas reflexiones en relación a las nuevas pautas para la conformación de carreras y planes de estudios en el marco de las actuales políticas educativas de nuestro país. Seguramente que en las exposiciones de cada una de ellas encontraremos algunos puntos en común o algunas complementariedades que estaría interesante recuperar al final del panel. En primera instancia, expresará sus palabras, o tendrá la palabra Berta Orozco Fuentes, quien es doctora en Pedagogía por la UNAM, es investigadora titular B en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, es adscrita al área de Teoría y Pensamiento Educativo, acredita 52 años en docencia y 43 años como investigadora. Actualmente desarrolla 3 líneas de investigación, una línea vinculada a la filosofía de la educación, una segunda línea al currículum latinoamericano y la tercera línea didáctica en educación superior. Es coordinadora de seminarios de investigación didáctica, educación superior en el ESUE, es miembro del equipo docente del Seminario de Currículum Latinoamericano, es coordinadora de docencia del Seminario Currículum Latinoamericano en el programa del posgrado de Pedagogía de la UNAM, es autora del libro Coordinado Currículum y Experiencias y Configuraciones Conceptuales en México, es autora de 6 libros colectivos, es autora de numerosos capítulos, artículos, revistas indexadas. Sus más recientes publicaciones, el artículo Marco Curricular de la Educación Básica Mexicana 2022, Análisis y Preguntas y Retos en el Plano Estructural Formal, en la revista Perfiles Educativos, capítulo del libro Sujetos y Proyectos Curriculares como procesos de subjetivaciones y objetivación curricular, con Barrón Tirado 2022, Currículum y Subjetividades y Nuevas Ideologías. Pertenece a las siguientes asociaciones: el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, miembro de la International Association of Advanced Curriculum Studies, y el famoso IAC para nosotras, y Asociación Francófona de Investigación en Educación Superior, AFIRSE, Sección México. Querida Berta, te damos la palabra y te escuchamos atentamente. Intentaré, si te pasás de tiempo, de avisarte, y si no, te dejaré tranquila. Así que te cedemos la palabra a Berta. Por favor, gracias.
Es un gusto, un placer enorme estar conectada esta mañana con mis queridas colegas argentinas. De verdad, para mí la Argentina, la educación argentina ha sido una fuente de diálogo y de enseñanzas por muchos, muchos años. Así es que es un momento de reencuentro y del que sé que voy a aprender muchísimo, ¿verdad? Bueno. Voy a hacer una lectura comentada, para no dispersarme, por eso lo voy a hacer así. Espero estar en lo correcto. Empezaré alargando este agradecimiento por la invitación a participar en estas quintas jornadas, la docencia en cuestión, ¿sí? Cuyo tema para mí es fundamental en estos momentos históricos de cambios, transformaciones y reformas de la educación, y en este marco situar a la docencia como práctica social pedagógica, repito, como práctica social pedagógica de vital importancia. Es decir, me dio gusto cuando Estela nos abundaba en esta idea de la mirada pedagógica como trasfondo de este evento. Comparto plenamente esta perspectiva, pensando que la pedagogía es una reflexión amplia y profunda sobre el objeto educación y en este caso la docencia. Es así como leo entonces el título de las quintas jornadas, la docencia en cuestión, pregunta sobre su condición transformadora. Destaco la intencionalidad de preguntarnos y cuestionar a la docencia como práctica social pedagógica, de interrogar sobre su condición transformadora. ¿Sí? Es muy atinada este evento y se agradece. De entrada, este título de las quintas jornadas, implícita o explícitamente, perfila una discusión para mirar a la docencia no solo como la acción del hacer por el hacer de la instrucción o de la transmisión mecánica y superficial de conocimientos prescritos en un currículum formal, que hace de la docencia una práctica tradicionalista irrelevante, absolutamente irrelevante para el presente histórico de la educación de nuestras naciones. Se trata más bien de pensar la docencia como una práctica social transformadora, como una práctica social pedagógica, porque mira a la docencia en su complejidad histórica, social, cultural, política y ética. Y aquí subrayo el sentido social y pedagógico de la docencia. Es decir, estamos hablando de la docencia en sentido amplio, con imaginación intencionada para buscar nuevos y mejores horizontes humanos de la docencia como práctica social. De ahí que acoto mi tema a la necesaria formación docente en este momento histórico de cambios, de transformaciones, de pasajes, de incertidumbres, ¿por qué no?, de movimientos inciertos, donde ya no existen certezas cabales, porque desde las certezas se configuran ahora, las certezas ahora se configuran como desafíos, como nuevos caminos por andar. Abordaré tres ideas e intentaré ponerlas en cuestión. Primera idea, en relación y en cuestión también. Primera idea, lectura de la realidad, situación límite y límite de humanidad. Ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué no entrar hablando directamente del currículum? Lo hago así porque para pensar el currículum en este momento histórico y sobre todo el currículum para la formación docente de profesores, es importante mirar este presente histórico, ¿sí? Este proceso de coyunturas históricas
como nos diría el profesor Semmelman, que estamos viviendo. Es decir, no es una sola coyuntura, sino un proceso de coyunturas en donde están aconteciendo diferentes cambios que nos interrogan ante la realidad e interrogan a nuestras prácticas ante esta realidad acelerada y móvil. Voy a hacer este rodeo para hablar de los límites por aquello de la docencia en su complejidad histórica, social, cultural y política y ética, como he dicho, de hablar de la docencia con mayúscula. El profesor Hugo Semmelman, autor chileno-mexicano que recupero en este momento, cuyo pensamiento es vigente para mis investigaciones en educación, en currículum y en didáctica, sostiene que la lectura de la realidad es una exigencia del presente histórico y la lectura de la realidad es un compromiso del sujeto político, del sujeto social, del sujeto epistémico, del sujeto de conocimiento y agregaría yo, de un sujeto siempre inacabado, de sujetos en proceso, como lo plantean de Alba y Michael Peters. Estamos concibiendo al sujeto entonces como una categoría epistémica en el sentido de que realiza el esfuerzo intelectivo de la lectura de la realidad, ejercicio que solo puede hacerse desde el presente, donde se está situado. Y nosotras decimos también que esta lectura se hace desde el locus de enunciación, desde donde podemos construir la mirada o los ángulos de observación sobre la realidad que queremos conocer o aprender con H, en su complejidad, en su multireferencialidad, en su multitemporalidad, por eso de los cruces de los tiempos, y la multidimensionalidad. Esto es, desde el espacio de enunciación de la región latinoamericana diversa y compleja. Dice Hugo Semmelman, además, que la lectura del presente es una condición de conciencia histórica para poder optar por una opción objetiva de la realidad dentro de un campo problemático en donde podemos identificar diversas opciones o caminos por andar, por proyectos, por mm, actividades que tenemos que optar, ya sea en la investigación o en la intervención social, y en este caso en la intervención pedagógica sobre el currículum para la formación docente. Y así apostar por una opción que se configurará como un proyecto. Sí, proyecto, subrayo la palabra proyecto, con direccionalidad y sentido ético, político, apuntando a un horizonte de posibilidad en el que se construyan históricamente las condiciones de viabilidad de ese proyecto construido por este sujeto histórico, que si bien es individual, es a la vez un sujeto histórico colectivo. Sí, es necesario esta lectura de la realidad, este esfuerzo de darnos cuenta conscientemente del momento en donde estamos parados y desde ahí pensar pedagógicamente los objetos educativos de nuestras prácticas e intervención pedagógica. Y la tarea del sujeto que piensa y actúa lo hace como un sujeto práctico social, como un agente transformador, o al menos comprometido con la construcción de un proyecto de futuro por medio de su praxis actuante. ¿Por qué menciono la importancia de la lectura de la realidad? Perdón que insiste en ello desde el presente. Porque es lo que me permite intentar un ejercicio de razonamiento crítico, entendido como forma de pensar que posibilita problematizar. Problematizar la realidad presente para formular preguntas posibilitadoras, para imaginar horizontes esperanzadores más humanos, más democráticos, para identificar caminos y derroteros u opciones posibles de ser sujetos históricos con un proyecto que nos dé sentido. ¿Por qué dar
este rodeo de pensar que en este momento es importante hablar de sujetos con proyecto, justamente porque la realidad presente nos muestra que vivimos en una situación límite, en una situación de límite de humanidad. Esta idea rondaba ya en mi cabeza, silenciosa y a veces por ahí en un artículo. eh, en mi imaginación rondaba esta idea de la situación límite desde antes de la irrupción de la pandemia provocada por el virus de la COVID-19 en el año de 2020, como nos pasó a todas y todos. En algunos de mis escritos ya apuntaba esta idea no con tanta fuerza o como foco central, pero la pandemia y el confinamiento subsecuente desató un momento dislocatorio de la realidad presente. La realidad se colapsó, se detuvo de alguna manera, nos mantuvo en impases, en sorpresa, buscando cómo retomar la vida en este impasse. Desde aquel día 17 de marzo del año del 2020 en que nos anunciaron que el día 20 se cerraba, el 20 de marzo se cerraban nuestras escuelas y pensamos que sería cuestión de unas semanas. Al menos en México ya habíamos tenido un impasse antes, 2, 3 años antes, por el virus de la influenza y pensábamos que iba a ser más pasajero, pero no fue así, ¿sí? Nos quedamos en ese impasse de sacudida y de mucha interrogación y de saber cómo hacer las cosas en un espacio de gran incertidumbre. Y aquí, lo voy a decir después, pero lo quiero reconocer desde un principio, fueron las maestras y los maestros como sujetos históricos comprometidos con la educación pública, con la educación como un bien social y valor social, que sacaron adelante la empresa aún en medio de tanta incertidumbre. Eso lo quiero reconocer. En aquel momento, en el año 2020 mismo, empezaron a circular artículos. Después aparecieron libros, pero empezaron a circular artículos que me regresaron a aquella idea que yo tenía de estar viviendo en una situación límite, de límite histórico, que ya pensaba y problematizaba en mis investigaciones, en educación, en currículum y en didáctica, es decir, en mis líneas de investigación pedagógica. Muchas reflexiones empezaron a circular en forma de artículos desde la filosofía, desde la psicología o del psicoanálisis, desde las reflexiones pedagógicas mismas sobre la idea de la situación límite. Solo por citar muy rápidamente algunas ideas de estos artículos que circularon para esta presentación en el año de 2020. El doctor, el maestro Enrique Dussel, a quien todavía tenemos con sus ideas entre nosotros. Él está muy presente y vivo en nuestra realidad latinoamericana. Publicó un breve artículo, seguramente ustedes lo vieron por allá, pero que de verdad nos sacudió. El artículo, si mal no recuerdo, se llamaba Cuando la naturaleza hackea a la orgullosa modernidad, donde nos habla del fin de la era del antropoceno y del cierre o el agotamiento del modelo de vida y de desarrollo de la modernidad, y donde plantea justamente que este virus que vino a hackear y ponernos a sacudirnos de algo que ya se venía viendo desde muchas décadas atrás, pero que la pandemia nos paró y nos puso de frente a esta situación límite. Y ahí él hablaba del fin del antropoceno y del momento histórico de emergencia de la transmodernidad. Es decir, en el pensamiento de Dussel advertí con ese artículo que no es de más de 6 páginas, en donde él hablaba de que estamos en un momento de cambio fuerte, en una crisis
fuerte de humanidad y en un momento de transición hacia algo distinto y que esperemos que así sea, a pesar de la crisis. Nos habló poco después de la importancia y la puesta de la vida del planeta en riesgo y del riesgo de la extinción de la especie humana. Sí, así de fuerte fue esa sacudida que nos evidenció la pandemia y que no era nuevo, no fue el virus por el virus mismo, sino que esto marca un corte, una coyuntura histórica que debe y alertó nuestras conciencias históricas. Y en ese mismo artículo, en 2, 3 líneas, el maestro Dussel apuntaba a la necesaria transformación de la educación. No abundó en ello, sí, porque era un artículo muy breve, pero apuntaba ya esta idea, sí, de un cambio fuerte, radical, a partir de la conciencia de que estábamos tomando en ese momento. Eh, He dado otras conferencias un poco retomando esa idea de Enrique Dussel de que debemos apostar de un proyecto social amplio para la vida, ¿sí? Tengo un artículo del año del 2019, todavía no era la pandemia, pero yo ya hablaba de que debemos pensar en un currículum para la vida nuestra, para la vida de la especie humana, pero también de la vida del planeta. Si no me da tiempo de abundar en esto, lo digo de una vez. Otro artículo desde la mirada pedagógico-filosófica existencial de Gaspar Sejafredo, que seguramente ustedes conocen porque escribe desde la Argentina. Su artículo se llama Humanidad en situación límite. ¿Despertaremos a nuestra existencia relacional? Pone sobre la mesa Segafredo, perdón, pone sobre la mesa la idea de vivir en una situación límite. Y el límite, esta situación límite, trae sufrimiento, dice textualmente, trae sufrimiento y conciencia de la propia mortalidad, de la propia finitud humana. Si vivir en situación límite es tomar conciencia de la finitud propia en el sentido que somos personas finitas en la individualidad y al mismo tiempo en la posibilidad de finitud de la propia especie humana, todo esto se provocó con la aparición del virus, pero en términos de conciencia histórica, esto no lo provocó el virus, sino lo que provocó el virus es la conciencia del errático proyecto de la modernidad como opción de vida. Sí, de una forma de vida inhumana, egoísta, consumista, hedonista al extremo, individualista, inconsciente, eh, carente de capacidad de sentirse uno en la alteridad, en la comprensión de mi yo, eso que es solo posible por la relación con la otredad, del otro con mayúscula, que es diferente a mí, que me pone en el límite de mi ser yoico para abrirme la posibilidad de ser en el otro, de ser con el otro, de ser en algo que tengo en común con el otro y lo otro, como se da en la relación pedagógica, que es una relación eminentemente humana. Y esto es simplemente la idea y la posibilidad no estar en soledad hueca, vacía y sin esperanza. Berta, anda cerrando. Sí, pero al mismo tiempo, la situación límite muestra el límite de la humanidad por el fallido proyecto de la modernidad, pretendió ser al mismo tiempo el único proyecto posible. También se impuso como el proyecto universal absoluto por la humanidad entera en cualquier planeta. La lectura de la realidad que muestra una crisis de humanidad en términos del filósofo Teodoro Ramírez, quien también en 2020 escribió el artículo en donde buscaba las tareas para un nuevo humanismo por seguir. Pero siguiendo esta idea, lo que Segafredo nos plantea es que, ya con esto cierro, la crisis de la humanidad mundial muestra el estado de situación de nuestras prácticas sociales, que es a la vez
un momento histórico de posibilidad de preguntarnos si estaríamos experimentando la conciencia histórica de la propia mortalidad y como consecuencia un despertar, que esto es lo importante, donde vamos a situar a la educación con perspectiva pedagógica y a la formación docente con una perspectiva pedagógica, de un despertar más o menos forzado a la situación de existencialidad. Es decir, en esta crisis de humanidad, en situación límite que volvemos a mirar al ser, es que volvemos a mirar, a ver a nuestro ser interior. Y es aquí en donde la tarea docente y los docentes pueden plantear acciones pedagógicas reales. Eh, Dado que el tiempo se me termina, eh, es a partir de esta condición de situación límite en donde vimos darle un giro de tuerca a la práctica de la docencia. ¿Quiénes sacaron en la coyuntura de la pandemia el sentido pedagógico de la enseñanza, el sentido pedagógico de la relación pedagógica? Las y los maestros. Porque las instituciones, porque esa es su función, la función de la gestión pedagógica de la educación, de los ministerios, de los centros formadores, de las escuelas, su función es mantener la continuidad de los proyectos estatales educativos o los proyectos institucionales. Pero esto, a pesar de que nos metieron en una vorágine de enseñanza virtual, que es una buena ayuda, pero no es suficiente. Lo suficiente y necesario es justamente el proyecto pedagógico, los saberes pedagógicos y la conciencia histórica de los sectores y los grupos del magisterio, tanto de la educación básica, de la educación media y de la educación superior. Ahora, ¿cómo pensar un currículum para la formación docente en esta coyuntura, en este momento histórico de tránsito, de crisis, en donde la crisis sabemos que está, sabemos más o menos fechar cuándo comenzó, pero no sabemos cuándo concluirá? Por eso se habla de la década pandemia. Estamos viviendo en un momento de mucha incertidumbre, pero con la certeza de que la formación docente se puede dar tanto a través de proyectos formales, institucionales, estructurados, pero sobre todo, y esto es lo que he observado en las investigaciones que tengo en proceso, es cómo los maestros están construyendo bajo su autonomía docente, que a veces es relativa, que a veces es estrecha, pero con una conciencia y una convicción fuerte de trabajar a partir de sus propios proyectos formativos. Es decir, los maestros, al menos en algunas instituciones educativas, y sobre todo lo estamos observando en México, en el nivel de la educación básica, están haciendo de su formación un proyecto formativo que, si bien va de la mano o está impulsado por el ministerio, por las instancias de la gestión curricular institucionales, la voluntad, el criterio, los saberes docentes y los conocimientos basados en la experiencia, además de los conocimientos en las ciencias y saberes educativos, están transformando, o al menos yo así lo quiero ver, y quiero trabajar con esa idea, que es un sueño, de que es posible la transformación de un currículum para la formación docente y para la vida de la educación, para la vida de la relación pedagógica, para la vida de la especie humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por tus palabras, por tus reflexiones. Mucha mirada filosófica, ¿no? De cómo pensar este presente, de esta categoría tuya, esta idea de situación límite de la humanidad, ¿no? Y cómo colocar al currículo en esta idea de un proyecto social para la vida. Bueno, vos lo has situado para la formación docente al proyecto, pero bien válido
para cualquier otro proyecto curricular que no sea de formación docente. Lo iremos recuperando seguramente al final, pero bien interesante el aporte que haces de podernos pensar a la docencia, no solamente de la didáctica en sentido técnico, sino de este posicionamiento como sujeto histórico, como lector de la realidad, para poder sentirnos parte de la docencia que estamos construyendo currículos. Así que bueno, desde mi mirada pedagógica y mi mirada curricular, me parece que has podido enlazar más que interesante las dos miradas, la mirada pedagógica y la mirada curricular en contexto. Ahora vamos a presentar a la segunda integrante de este panel, eh, que, que por supuesto estamos más que agradecida que participe que haya recibido esta invitación, dado también su gran actividad en su gestión, que se ha hecho un lugarcito para estar aquí con nosotras. Eh, Flavia Terici, que es de la Universidad General de Sarmiento, es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, de Flaxo. Es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en Educación Primaria y Tecnología, Instituto de Formación Docente. Es profesora para la enseñanza primaria. Es investigadora categoría 1, profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad de Buenos Aires y profesora asociada del Instituto de Desarrollo Humano en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente es rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es representante del campo académico ante el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación. Ha publicado numerosos artículos especializados, capítulos de libro y coordinado libros sobre temas relacionados con sus líneas de investigación. Estudia el aprendizaje y sus condiciones. Dirige proyectos de investigación y tesis enfocadas a formular el saber pedagógico que se produce en distintas experiencias en las que se pone en cuestión la monocronía que sostiene el diseño del sistema escolar. Bueno, le damos la palabra a la querida también Flavia y la estaremos escuchando atentamente. Gracias, Estela. Hola a todos, hola a todas, hola a mis compañeras de mesa. Un gusto compartir este panel con ustedes. Estuve pensando cómo aportar al eje 2 de estas jornadas, el eje sobre el currículum, refiriéndome en particular al currículum universitario. Y digo que lo estuve pensando porque yo no me he especializado en el currículum universitario. Mis trabajos sobre currículum, mi docencia en posgrado sobre currículum, se han centrado en el currículum de la educación obligatoria y sobre todo en el análisis sobre los cambios en las ideologías de la escolarización y su expresión en los cambios en los currículos de los diferentes niveles. Quería comenzar con esta aclaración. Yo no voy a hablar desde el lugar de especialista en currículum universitario, sino desde el lugar de lo que acá llamamos gestión, un término que tiene un montón de problemas, pero lo vamos a aceptar transitoriamente para esta conversación, de gestión como decía Estela, como rectora de una universidad y antes como decana de uno de los institutos de esa universidad. Desde ese punto de vista voy a tratar de compartir con ustedes una perspectiva acerca de las cuestiones curriculares en este particular tipo de institución que es la universidad. Mirando el currículum universitario con los elementos conceptuales propios del análisis del currículum en otros niveles educativos, para quien entra al currículum universitario desde otra perspectiva, pero siempre desde el campo del currículum, se ponen en relieve dos características muy distintivas del currículum universitario, que son
la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Contrastan estos dos rasgos que distinguen al currículum universitario con la mayor determinación del currículum en los otros niveles del sistema escolar, en los que el currículum se yergue como una herramienta de estandarización respecto de la cual los estados asumen un rol principal. No se me escapa que, siguiendo al maestro mexicano Ángel Díaz Barriga, podemos reconocer dos vertientes en la configuración del campo del currículum y en este sentido quizás sea conveniente aclarar que me estoy refiriendo exclusivamente a la vertiente que considera el currículum como una herramienta que asume los problemas de la enseñanza desde una óptica institucional y que busca estandarizar los contenidos de enseñanza para un gran número de instituciones. Esta lógica de control de la enseñanza en numerosas instituciones a través del currículum no es la lógica del currículum universitario. Repito, la lógica del control de la enseñanza en numerosas instituciones a través del currículum no es la lógica del currículum universitario. En las universidades, el currículum ha estado tradicionalmente bajo control de los y las profesores, considerados tradicionalmente también especialistas en sus respectivas disciplinas y por tanto los más capacitados para determinar lo que se debe enseñar. Acá hay un punto interesante porque desde la lógica institucional los profesores y profesoras universitarios estaríamos capacitados para determinar lo que se debe enseñar y los docentes de otros niveles del sistema no, y entonces se requeriría este instrumento de estandarización que sería el currículum escolar. En este marco, un aspecto central de la función de formación que tenemos las universidades ha consistido en resolver los asuntos curriculares relativos a la formación de profesionales, balanceando disputas que expresan identidades y agendas disciplinares. La más clásica tensión, diría la más estudiada en los primeros trabajos sobre el currículum universitario, es la tensión entre las disciplinas de quienes enseñan y las profesiones para las que se forma a los y las estudiantes. Cuánto pesan las demandas de la profesión y cuánto pesa la agenda de las disciplinas ha sido en este sentido un problema característico de los procesos curriculares en el ámbito universitario. Bajo esta tensión y bajo estas características, la investigación sobre los procesos curriculares ha sido la investigación sobre los modos en que en determinadas instituciones las comunidades académicas han podido acordar o no han podido acordar transformaciones de las propuestas formativas. Pongo un ejemplo de mi país, Argentina, la tesis de Celia Salit, colega de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre los procesos de cambio curricular en la Escuela de Artes de esa universidad. Es la tesis doctoral de Celia Salit, en la que ella analiza las complejas relaciones que se ponen en juego entre sujetos, disciplinas y comunidades académicas en un proceso de cambio curricular que es endógeno, en el sentido de promovido por intereses internos a la institución. El cambio curricular como posibilidad de materializar un conjunto de innovaciones o de cambios parciales, generalmente, dice ella, de carácter fragmentado, algunos de los cuales ya vienen siendo implementados en las propuestas de investigación y de intervención de algunas cátedras. Ella describe tensiones entre los tiempos de desarrollo de cada campo disciplinar, que no son los mismos, y la necesidad de dar cierta coherencia a una propuesta académica que posibilite un efecto de conjunto. Desde luego, esta es mi lectura de la tesis de Celia Salit. Imagino que alguien, por ejemplo, del campo de la educación artística, haría otras puntualizaciones. Yo lo miro desde el campo del currículum. Y esto me permite traer acá un rasgo propio del currículum universitario, que es el fuerte peso de las identidades disciplinares. También, en el mismo sentido en el que acabo de citar la tesis de Celia, puedo referir los estudios pioneros del Centro de Estudios sobre la Universidad, del CESU, de la UNAM, una referencia para los investigadores sobre currículum universitario en América Latina, precursor del ISUE, donde se desempeña Berta. Y muchos estudios del CESU han hecho una cuidadosa caracterización de las metodologías que han desarrollado
que se han desarrollado para la reforma curricular en unidades académicas de la propia UNAM y han inspirado estudios análogos en otras universidades de México. Entonces, resumiendo esta primera parte, podríamos decir que tradicionalmente en las reformas del currículum universitario se ha planteado un problema central, que es que el plan de estudios debía resolver la relación entre dos componentes claves de la formación, que son las disciplinas de quienes enseñan y las profesiones para las cuales se forma a los y las estudiantes. Hemos aprendido mucho sobre este tema a través del trabajo de investigación de importantes especialistas de nuestra región. Ahora bien, yo querría a partir de ahora describir algunos cambios que aprecio en los actuales procesos de reforma de los currículos universitarios y para esto me voy a centrar en procesos propios del currículum universitario en Argentina. Esto no implica afirmar que son exclusivos de las universidades de mi país, sino volver a resaltar que no hablo desde el lugar de la investigación, sino desde el lugar de la gestión o del gobierno de las instituciones universitarias. Yo identifico dos movimientos que tensionan aquellas características de libertad de cátedra y autonomía de las que hablábamos inicialmente. Por un lado, las políticas institucionales, esto es, las de cada universidad sobre la formación, y por otro lado, las políticas nacionales, a veces también atravesadas por una cierta transnacionalización. En primer lugar, las políticas institucionales. Cuando, como decía, lo que prevalece es el peso de las disciplinas y de sus especialistas, las reformas curriculares se ven traccionadas hacia la clásica disputa por recursos y poder, tal como la definió Woodson. Una disputa que en el ámbito universitario es disputa por tiempo de enseñanza, por la ubicación de las asignaturas en el plan de estudio, por su condición de obligatoriedad o de optatividad. Frente a estas disputas, los gobiernos de las instituciones universitarias han buscado generar condiciones para controlar los procesos de reforma curricular, para ampliar la participación a otros actores, no solamente a los académicos, sino a otros actores, en particular destacando la relevancia de estudiantes y graduados en este proceso, y para asegurar alguna perspectiva de conjunto. Los procesos son muy diferentes en universidades de gran tamaño, como las universidades tradicionales de Argentina, respecto de las universidades de tamaño mediano o aún pequeño, como aquella de la que yo soy rectora. En las universidades de creación más reciente, ya surgen, digamos, con la impronta de un principio de control institucional sobre los procesos curriculares. En ese sentido, se sostienen otros motivos para la reforma curricular, además del desarrollo profesional y de las disciplinas que convergen en la formación. Por ejemplo, problemas en el avance de los estudiantes en sus trayectos académicos, problemas para resolver la creciente especialización que supone el avance en los planes de estudio frente a la merma de matrícula que produce el abandono de los estudios, los problemas que plantean las bajas tasas de graduación. En ese sentido, podría decir que los procesos curriculares se ven tensionados ahora y eventualmente traccionados por una agenda que no es exclusivamente la agenda de la profesión o la agenda de la disciplina. Pienso, por ejemplo, en la incorporación de perspectivas que el discurso curricular ha llamado tradicionalmente transversales, es un término que para mí tiene una cantidad de problemas en los que ahora no me voy a detener. Pongamos los ejemplos de la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio o la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos. Una incorporación que puede realizarse no sé, incluyendo estas temáticas en unidades curriculares comunes a todos y todas los estudiantes, a través del desarrollo de estos temas en unidades curriculares selectivas, mediante actividades acreditables o por la incorporación de contenidos pertinentes en unidades curriculares específicas. Ubicaría en este mismo criterio de aquello que no surge de las disciplinas o de las profesiones, sino que surge de una cierta perspectiva institucional sobre la formación, los problemas que plantean las tendencias hacia la internacionalización del currículum universitario y la discusión a propósito de la internacionalización en cuanto a con qué enfoque. Son conocidas las discusiones entre las perspectivas que podemos llamar mainstream y crítica,
Desde la perspectiva crítica de la internacionalización, se observa cierto universalismo particularista que mueve las voluntades de los académicos hacia unas formas mainstream de relaciones y de intercambios, hacia un enfoque de la internacionalización meramente adaptativo a la versión curricular universitaria de la globalización académica. Hay que decir acá, y me sirve mucho el contexto que planteó Berta para decir que ninguna reforma curricular ocurre fuera de un contexto, lo sepan o no quienes impulsan tales reformas, que la institución universitaria ha transmitido en cierto modo la razón de Occidente. Los universitarios somos en cierto modo élites modernizadas y occidentalizadas, que podemos sostener en nuestras prácticas, inclusive a nuestro pesar, la diferenciación entre saberes locales, tomados casi como folclóricos y claramente no académicos, y la pretendida universalidad epistémica de la modernidad. En ese sentido, dejar advertencias sobre la participación de la institución universitaria en la estrategia multiculturalista neoliberal que incorpora la diferencia, pero la neutraliza y la vacía de su significado efectivo. Conceptualizaciones sobre la colonialidad del saber, sobre la valoración de la inmensa diversidad de la humanidad, son poco probables en la discusión curricular universitaria si no son planteadas desde algún lugar de conducción de esa discusión. Es posible que aparezcan en las disciplinas llamadas humanas, sociales, artísticas, pero difícilmente impregnen otros campos disciplinares sin un estado profundo de debate que no es fácil generar en el ámbito de la universidad si se responde a la dinámica de las disciplinas y las profesiones. El otro movimiento son las políticas nacionales que producen algún grado de descentralización. Son distintas iniciativas que se producen en simultáneo. Por ejemplo, iniciativas valiosas como la eliminación de barreras de acceso, iniciativas como la estandarización de las formaciones profesionales, iniciativas como la aplicación en el ámbito universitario de los sistemas de crédito. Se tratan de distintos movimientos, distintas iniciativas que van produciendo efectos inclusive contradictorios. Del lado de la eliminación de las barreras de acceso, las universidades estamos trabajando en la revisión de nuestros tramos iniciales porque hace falta desarmar ciclos preuniversitarios que obturan el ingreso directo a las carreras y eso implica rediseñar los tramos iniciales de las carreras considerando que ya no deberían dar por supuesta o por supuestas unas ciertas competencias homogéneas de acceso, sino considerar la diversificación de la educación secundaria en nuestro país y la diversidad de formaciones de los y las estudiantes de nivel medio que continúan estudios superiores en nuestras casas de estudio. Un movimiento bien distinto es el de la presión por la estandarización de las formaciones profesionales, la preocupación por desarrollar bases referenciales para la formación. Entonces los clásicos alcances de los títulos ya se consideran insuficientes y aparecen categorías como estándares, marcos de competencia, perfiles de egreso, que van cargando de cierta presión a la lógica del diseño curricular e inclusive introduciendo nuevas tecnologías de diseño curricular de las cuales, sobre esto voy a volver en el minuto final, no necesariamente la comunidad de los académicos tenemos suficiente noticia. Los sistemas de crédito traccionan hacia demandas transnacionales. Aquí, por ejemplo, en el denominado Cono Sur de América Latina, el sector de educación del Mercosur ha desarrollado el sistema de acreditación de carreras universitarias, el Arcusur, un sistema de acreditación de cursos como mecanismo para el reconocimiento de los diplomas de grado para facilitar la movilidad en la región. Un tipo de sistema como el que estoy describiendo genera unas demandas determinadas de cierta homogeneización y cualquier movimiento homogeneizador es francamente antitético respecto del peso de las disciplinas y del peso de la demanda local hacia las profesiones. A eso se podría sumar, en el caso argentino, demandas específicas como la curricularización de la extensión, que implica el reconocimiento de saberes que se producen en interacción con organizaciones, con instituciones e inclusive con empresas del entorno universitario, o la curricularización de los derechos humanos, una perspectiva de gran relevancia para el sistema universitario argentino
no solamente visto el pasado reciente, sino también vistas las amenazas del presente. Planteaba estas dos novedades, que son por supuesto de largo plazo, en relación con la tradición de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, para cerrar diciendo que aún sin considerar otras presiones sobre la formación, como las que surgen de la incorporación de tecnologías al proceso didáctico, el sistema universitario enfrenta desafíos. En la actualidad confluyen una variedad de tendencias muy marcadas, que no son solamente diversas, sino, como decía, eventualmente contrapuestas. Junto con ello, las universidades requieren una mayor especialización para el diseño de planes de estudio, debido a los parámetros externos a las disciplinas, dentro de los cuales se produce el diseño curricular. Algunos de esos parámetros, como hemos visto, los propone el gobierno de cada institución, pero otros los estados nacionales y aún movimientos transnacionales. Entonces, la histórica confianza en que la especialidad de los académicos era el saber principal en la elaboración de los planes de estudio se vuelve difícil de sostener. Y yo me pregunto si podría producirse en el ámbito universitario lo que sucedió hace ya un siglo en el sistema escolar, que es la separación entre el contexto de formulación del currículo y el contexto de su realización. Una posibilidad es el desarrollo de una creciente burocracia especializada en la cuestión curricular que enajene el debate curricular de los actores institucionales, y en ese sentido habría que pensar cuáles son los reaseguros institucionales para que no se produzca esta separación sin caer en la defensa de una versión de los procesos curriculares en el ámbito universitario que otorga primacía a profesores y profesoras en desmedro de otros actores relevantes de la vida institucional. Les agradezco mucho la escucha. Muchas gracias, Flavia. Eh, bueno, creo que dio bastantes puntas para pensar, ¿no? Y para pensarnos como docentes universitarios o como colaboradores de diseños curriculares, ¿no? Esto de ubicar viejas y actuales tensiones y, y también los recaudos de que a veces en estas defensas de no llegar eh, a lo estandarizado y a lo universal, no nos recluyamos en esto conservador, ¿no? Por dónde hacer que la disciplina y la profesión no se pierda y en estos de la búsqueda de que no nos estandarice y nos separen de quienes diseñan y ejecutan el currículum. Me parece bien interesante sus preocupaciones y sus desafíos. Creo que compartimos preocupaciones y por ahí deberían dar la mirada pedagógica haciendo esos reaseguros y haciendo esos puentes, ¿no? Entre las viejas tensiones. ¿Por dónde sería la pregunta, ¿no? ¿Por dónde andaríamos nosotros o por debería dar luz para que no caigamos en esta separación de los diseñadores y los que ejecutan, pero que no nos recluyamos en los poderes de ciertas disciplinas, dejando lugar a ciertos actores, como dice Flavia, que son importantes para que participen en el debate de las propuestas curriculares? Así que bueno, da para unirlo muy bien a lo de Berta, en el sentido de que Flavia, bueno, nos sitúa en el contexto institucional, en el contexto del país, lo transnacional, en las tendencias, pero en esto de que nos da más el marco Berta para cómo nos situamos en esos tres contextos que nos invita Flavia. Así que bueno, más que agradecidos con sus aportes y cómo se van complementando con los de Berta. Bien, ahora le damos la palabra a Judith, quien, eh, quien paso a presentarla. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, graduada de la Universidad de Buenos Aires y doctora de la misma universidad. Es investigadora principal del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación
y profesora de la carrera de Ciencia de la Educación de esta misma universidad. Ha formado y coordina equipos de trabajo, UBACIT, PIC, PIP y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACS. Se ha formado en el Ontario Institute for Studies de Educación de la Universidad de Toronto, de Canadá. Ha dictado conferencias y cursos de posgrados en países tales como Bélgica, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay, Portugal, España, Japón, Cuba, Israel, Francia y México, entre otros. Ha dirigido tesis doctorales finalizadas, becas de posgrado, coordinó comisiones de educación en CONICET y ha asesorado gremios estudiantiles y docentes en la lucha contra el cientificidio, la privatización del conocimiento y de la universidad y las pedagogías críticas. Ha publicado numerosos artículos especializados, capítulos de libros y coordinado libros con temas relacionados con sus líneas de investigación. Bueno, le damos la palabra a Judith y por su trayectoria seguirá sumando aporte a esta linda mesa. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí compartir con Berta, con Flavia. Me siento muy emocionada de estar en esta mesa. Gracias, Estela, Lucrecia, Sofía, todas las colegas de La Plata por invitarme. Bueno, voy a centrarme en esta invitación, Estela, a a o sea, voy a ser redundante, la mirada pedagógica sobre la que nos invitaste a hablar en tu introducción, enlazando con estas cuestiones, porque es eso sobre lo que he venido trabajando también, entre otras cuestiones, en los últimos tiempos. También voy a hacer como Berta, eh, parte leer un texto que he venido trabajando, que se llama Pedagogía, que he preparado para concursar la materia en la que vengo participando hace 25 años, que es justamente Pedagogía, donde me pregunto justamente si podemos discutir sobre la existencia o no de una mirada pedagógica, y justamente con ánimos de ampliar el debate voy a argumentar a favor, sí, de la existencia de la misma, lejos de un corporativismo que pretende que solo los o las especialistas eh, sean los productores de conocimiento sobre la misma. La mirada pedagógica refiere aquí a un modo particular, digamos un lente, para leer lo social, lo político, lo económico y lo cultural. La mirada pedagógica, voy a decir, que es aquella que, conocedora de las teorías educativas y consciente de sus orígenes e influencia ejercida por el contexto que les dan origen, estudia el objeto de la educación de forma particular. Volviendo a lo planteado más arriba en torno al engagement, al compromis francés que distingue Sartre en los 80 y que recupera Falsborda luego en torno al compromis, la mirada pedagógica, digamos que es múltiple y responde a visiones contrarias y también contradictorias entre sí. ¿Por qué? Y aquí voy a entrar en un terreno que podemos discutir. Por un lado, quienes conciben a la educación como un derecho humano universal, que lo reconocen como república y engranaje de un mecanismo más complejo tendiente a la emancipación, también comparten aspectos sobre la mirada pedagógica con quienes la conciben como un servicio y un negocio. Raro.
¿sí? Es decir, que quienes la conciben como un servicio y un negocio también tienen su mirada pedagógica. Ahí vamos empezando a distinguir. Bien. Ambos la conciben como una forma de ascenso social, como un igualador de oportunidades, ¿sí? Que no es lo mismo decir un igualador de posiciones al decir de Duvet. La mercantilización y la privatización de la educación suponen también una mirada pedagógica, que es la que enarbola la derecha neoliberal. Hemos argumentado ya en otros textos la existencia de una grieta pedagógica, lo que reafirma la existencia de una mirada que incluye, ahora sí, miradas en disputa. Por eso, todas son miradas pedagógicas, pero hay miradas en disputa en la visión más positiva del término, tal como lo afirma Rancière, que nos nos habla de miradas en disputa. La mirada pedagógica, las miradas en plural, es una categoría que ya nos trae Flora Hiller, Amenjeiras y Graciano en un texto de 2011, y ellas plantean que también es aquella que historiadores, matemáticos, antropólogos, cientistas políticos interesados en educación como objeto de estudio desde sus múltiples abordajes e intereses, por ejemplo, las enseñanzas de las ciencias, se posicionan en diálogo con esta definición de las pedagogías antes propuestas. Serían algo así como anteojeras que reúnen la fragmentación disciplinar imperante y la convierte en conocimiento común. Es para ello que la definición amplia y hasta totalizadora de la pedagogía, que permite reunir las dispersas ciencias de la educación que han procurado mirar el objeto desde alguno de los ángulos, limitando la mirada integral, que es recuperada como aspecto que une y caracteriza las nuevas miradas desde las problemáticas educativas. Las miradas múltiples, los múltiples abordajes y la enorme cantidad de perfiles posibles de especialistas en educación permite, a partir de la definición siempre provisoria y en revisión de la mirada pedagógica, encontrar su métier. Por su parte, Alicia de Alba, en el 2021, recupera la concepción de ángulo de Laclau del 14 para referirse a la soltura o el ángulo ontológico, en tanto punto a partir del cual se posiciona la mirada para comprender la realidad y a través de ella establecer un principio de inteligibilidad. En ese sentido, el ángulo de la mirada permite en cada campo una mediación discursiva que, aunque esté en disputa o agrietada, así como formando parte de un campo de lucha, como se dijo, posee aspectos compartidos, reconocidos intradisciplinariamente. Incluso la dislocación o el antagonismo son aspectos de la mirada pedagógica, en singular o en plural, que dan identidad a la misma. Esta mirada pedagógica no solo incluye aspectos tangibles y observables, tales como los que pregona el paradigma empírico-analítico, sino también, muy especialmente, percepciones, sensaciones, emotividad, identidades y narrativas. Para esto, también me interesa, si vamos a hablar de la mirada pedagógica, volver un poquito a la pedagogía en sí misma. Vine haciendo un par de líos en los últimos tiempos y he tratado de volver a revisitar varias definiciones de por ahí de pedagogía y me di cuenta que hacía rato que no ensayábamos unas nuevas. Entonces me animé y dije, bueno, pruebo una y se las comparto acá. La pedagogía implica
la mirada integral, social, cultural y políticamente comprometida con la comprensión e intervención y transformación de la educación. Veamos ahora las partes que componen dicha definición. 1. Implica. ¿Por qué implica? Porque es una praxis deliberada, porque incumbe al pedagogo, le posiciona, es una mirada, como dijimos, porque podría ser otra mirada. La perspectiva desde la que se mira la educación no es neutral ni la única posible. Es integral, porque busca superar lo parcial, sin por ello desatender a las partes en un ejercicio reflexivo orientado al todo. La pedagogía, lógico, es política y es social, porque aunque se procure con tecnicismos vaciarla de su naturaleza contextualizada y siempre, siempre está orientada a fines. Es política porque reconoce sujetos activos que asumen la palabra en su carácter performativo. Y es social porque involucra lo individual en lo colectivo. El compromiso se corresponde con la acepción propuesta por el colombiano Orlando Falsborda, que nombré antes, quien desde la perspectiva sentipensante distingue en el francés del engagement, el engagement del compromis. El compromis es la claudicación. El compromiso social, que es el engagement, orienta la respuesta de Sartre, el engagement. El compromiso social orienta la respuesta al para qué y para quién se implica la pedagogía. La comprensión es el ejercicio y la meta de inicio de la investigación científica. Comprender no como acción puramente contemplativa, sino enlazada inexorablemente con una perspectiva y con la intervención. La transformación es el fin último desde el cual las pedagogías críticas se posicionan frente a la educación. Esto está presente desde el inicio del proceso investigativo y lo determina. Por eso, lo interesante y lo urgente de volver a la denostada y desaparecida de nuestros currículum, de nuestro plan de estudio, en la carrera de Ciencia de la Educación, por ejemplo, en Filosofía y Letras, en el departamento donde la pedagogía había desaparecido, de este carácter propositivo que tiene la pedagogía, justamente porque había sido denostada, justamente porque se la había acusado de acientífica. ¿Cómo va a ser una disciplina propositiva si la ciencia tiene su límite en la pura contemplación y hasta la comprensión? Proponer ya no le corresponde, no es terreno de la ciencia. Y justamente la característica particular que tiene la pedagogía es su carácter propositivo, ese carácter propositivo de la pedagogía que le confiere un estatus problemático particular en términos de objetivo científico de la búsqueda de la verdad, más que una debilidad, es la potencialidad justamente
por ese carácter performativo. Y es ahí donde el, el, eh, la potencialidad de la transformación y el carácter de intervención se puede entrelazar en este momento tan, como decía Berta, de situación límite, de momento terrorífico que estamos viviendo en Argentina, en otros países llenos de guerra, llenos de horror, donde no queda otra que la esperanza tremenda que tenemos, la suerte de los que trabajamos en educación, donde este, eh, eh, hay un aura de dolor, de acompañamiento, pero siempre de poder estar y pensar en los horrores que se ven y se escuchan, pero siempre en la acción del hacer a través de la palabra y del ejercicio de la educación, de la investigación, a través de la transformación de los contenidos, eh, eh, de las transformaciones curriculares, de las transformaciones del contenido, de los contenidos, no como en las orientaciones que vienen, que son menos contenidos y más emociones, que es la tendencia actual, emociones no en el sentido genuino no de las emociones, sino de las malas formas en que se argumenta, que se sostiene hoy la educación emocional, y sí más contenido crítico y formas de abordar el mundo eh, desde lo colectivo, y hacia la transformación solidaria y emancipatoria. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Bien, nos acercás estas reflexiones acerca de, bueno, cuál es la característica del saber pedagógico, ¿no? Epistemológicamente, y desde qué lugar se la ha considerado la pedagogía para ningunearla, o respetarla, ¿no? Y desde qué lugar podemos construir el estatus, o de qué lugar podemos construir esta mirada para ser respetada, ¿no? Para que seamos respetados desde este saber. Bueno, es un tema. Nosotros tenemos nuestras disputas, nuestras propias carreras de ciencia de la educación. ¿Se imaginan cuáles son las disputas que hay de la mirada pedagógica en carreras donde no es de la ciencia de la educación, sino en carreras de ciencias duras o de otras naturalezas, ¿no? O ni hablar del arte o de otras características, digamos, qué posibilidad tiene una mirada que en realidad eh, tiene en discusión si es científica o no sabemos si importa si es científica o no, pero que sí está preocupada por la intervención, ¿no? Y con un tipo de intervención. Entonces, allí es donde, bueno, la pregunta inicial tenía que ver con esto, digamos, si esa mirada pedagógica es posible, si siempre requiere en cada momento histórico reconstruirla, reconsiderarla, desde qué lugar, si la mirada pedagógica es la integradora de otras miradas para poder pensar el currículum. Nosotros siempre teníamos en la Universidad de La Plata, teníamos a Julia Silver, que era la que creo que vos en un texto, Judith, iniciás con una cita de Julia. Ella siempre que fue como la madre nuestra de todas las pedagogas que fuimos incluyéndonos en distintas unidades académicas. Bueno, ella miraba como la mirada pedagógica integradoras de la otra mirada, o la política, la administrativa, la económica, que hace a la construcción de un proyecto, ¿no? O la psicología, por supuesto. Eh,
digamos, si esto es posible, que hoy sea la pedagogía la integradora o no, o en realidad está en suspensión, ¿no? En donde prevalecen otras miradas para poder pensar el currículum. Eso es una lucha todavía que vale la pena, que vale la pena darle visibilidad, o desde qué lugar deberíamos reconvertirnos para que esa mirada sea posible, ¿no? Yo escuchándote, yo no soy especialista en pedagogía porque no doy clase de pedagogía, pero bueno, uno desde ese posicionamiento es donde hace sus intervenciones, ¿no? Donde tiene mezclado a veces la mirada pedagógica, la didáctica y la curricular, porque uno circula por las tres miradas para hacer sus intervenciones. Bueno, seguramente que cada una de ustedes ha tomado nota de algunas cosas que fueron diciendo. Yo mientras hablaba también Judith, y con este énfasis de poder pensar lo transformador y lo contextual, me siguió sonando algo que dijo Flavia, esto de lo complejo que es poder materializar esto de los transversales, ¿no? Y me parece que los saberes transversales en el currículo universitario sería en que es lo que nos hace bien vincular los distintos proyectos, ¿no? Los proyectos disciplinares, los proyectos institucionales y los sociales. Y ella nombró la importancia de los derechos humanos en este contexto particular, ¿no? Como la relevancia, si no recuerdo mal haber escuchado, más allá que ella también nombró la perspectiva de género. Por ahí, más allá de lo que ustedes también hayan anotado de sus colegas, entre ustedes, a mí me quedé pensando si en esta necesidad de construir esta mirada pedagógica con nuevas claves, en esto de la situación límite que nos plantea Berta, y ella es como esperanzadora en esta construcción de este horizonte transformador, que uno podría decir, bueno, yo no soy tan optimista, pero bueno, Berta lo ve como esperanzador. ¿Cuáles serían, más allá de la perspectiva de derecho o dentro de los derechos humanos, los saberes transversales que nos deberíamos estar ocupando para darle visibilidad o darle voz a esos sujetos que deberían participar en el currículum universitario? No sé si se entiende mi pregunta. Yo no puedo no pensar en la memoria, digamos, los sujetos, o sea, la importancia de la memoria. eh, los sujetos que deben participar son los que están siendo relegados, despedidos y menospreciados. Antes de empezar este encuentro, encendí un ratito la radio y escuché la barbaridad de la denostación que habrán escuchado quizá ustedes también, que se hizo para con las madres de Plaza de Mayo en relación con lo bien que se hizo con matar a sus hijos, que estuvieron bien muertos, que merecían morir, y barbaridades por el estilo, que dijo eh, un escritor llamado Agustín Laje. No quiero ni repetirlas. Bueno, digamos, todas que están recibiendo, digamos, o sea, todas las personas que están, digamos, siendo expulsadas de los espacios de trabajo y de recuperación de la memoria, son las que tienen que tener lugar eh, eh, en las universidades, en nuestras clases, y también son los propios docentes de los que tienen que recuperar en los derechos humanos, a través de la recuperación de la memoria, volver a contar las historias, porque nuestros estudiantes de 19 años, de 18, no vivieron ni el 2001, ni nada de para atrás. O sea, no, hay que volver a contar las historias una y otra vez, me parece.
quiero hacer la palabra al compañero. Berta, que por ahí tiene una mirada que no es la nuestra, que estamos tan impactados con nuestra realidad, por ahí Berta tiene otro oxígeno, ¿no? Sí, creo que, bueno, yo he seguido y siempre, ¿no? De ahora, las noticias de su país porque son muy aleccionadoras de la realidad para mí, sobre todo si me interesa esta mirada latinoamericana, ¿verdad? Estamos enterados y tenemos comunicación con colegas, comunicación constante con colegas que viven allá en Mendoza, en Buenos Aires, en Paraná, en fin, y estamos muy atentos y de verdad no es asunto los argentinos y las argentinas, es asunto que sentimos en esta existencialidad compartida de la que hablaba antes, ¿no? Somos un ser relacional histórico y por supuesto lo que pase allá, que no es lo mismo, pero sí es parte de nuestros seres porque estamos en una relación. Definitivamente eso es preocupante y estamos desde lo lejos, hacemos lo que podemos compartir, enviar los comunicados de apoyo cuando ocurrió con cuando en el caso de Flavia, ¿verdad? Pues por acá nos solidarizamos con la causa de Flavia y ahora con el cierre de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, igual. Pero justo por eso yo vuelvo al tema del currículum, ¿no? El currículum como proyecto, eso es lo que quería decir y a lo mejor no me fue suficiente el tiempo. Y cuando tú, Estela, nos invitas a retomar algunos hilos de nuestras colegas, yo quiero tomar un hilo que dejó puesto sobre la mesa y que yo por ahí tenía otro apartado por realizar cuando Flavia menciona esta tensión entre dos agendas, hablando del currículum universitario, la agenda de las profesiones y yo diría de los sujetos históricos de las profesiones que son los colegios profesionales, eh, los diseñadores de los planes de estudio adentro de las escuelas y facultades, pues es evidente, es parte de la agenda de la modernidad, de la agenda curricular de la modernidad, ¿no? El poner por delante la agenda de las disciplinas. Cuando se equipara el conocimiento con la ciencia, con las ciencias disciplinadas, ¿verdad? Esa es la mirada que incluso prevalece hasta en la arquitectura. Ustedes seguramente conocen la universidad donde yo estoy, que es la Nacional. La arquitectura está construida desde mediados del siglo pasado por escuelas y facultades de las disciplinas, ¿no? ¿Sí? Las ciencias, el derecho, la medicina, todas las ciencias sociales agrupadas en una sola y humanas agrupadas en dos facultades, la de ciencias políticas y de filosofía y humanidades, en fin. Es decir, hay todavía la predominancia histórica de la agenda de las profesiones. Perdón, de las disciplinas. Y por el otro lado, Flavia mencionaba la agenda de las profesiones. Y ahí, justamente, el repensar e intentar dar un giro de tuerca a la agenda de las profesiones es donde hay un espacio para la construcción de proyectos curriculares alternativos. ¿Alternativos a qué? Alternativos a los proyectos fuertemente disciplinarios en donde el conocimiento es la ciencia, donde no caben los saberes de los entornos sociales, de los entornos de las comunidades, de los entornos regionales, de los entornos de la región, de nuestras regiones, en nuestra diversidad y pluralidad que es América Latina, ¿no? Es decir, la agenda de las profesiones intenta con muchos esfuerzos sí moverse, ¿sí? En México tenemos una experiencia histórica ya forma parte de la historia del currículum en México,
del currículum universitario en México, que ustedes han escuchado hablar de él, el diseño y el proyecto curricular de la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eso se dio a principios de la década de los 70, ¿sí? En donde se ensayó una forma del currículum y un contenido del currículum, y forma y contenido son importantes según Ivor Goodson, el inglés Ivor Goodson, dice, y forma y contenido son construcciones sociales del currículum. Y en esa década, a principios de los 70, en la Autónoma Metropolitana Xochimilco se planteó el proyecto de un currículum integrado que rompía con la lógica de las disciplinas sin desaparecer a las disciplinas, por supuesto, pero en donde éstas se articulaban en lo que se propuso como diseño de la enseñanza modular. Un currículum integrado por módulos, con una secuencia que no voy a explicar, es una forma muy innovadora, socialmente innovadora, sí, porque la palabra innovación también tiene cargas ideológicas e históricas, pero si yo le agrego el carácter innovador de lo social, estos módulos de las profesiones, de las diferentes carreras y planes de estudio de la UAM Xochimilco a principios de los 70, de la enseñanza modular, ¿sí? Ponían en el centro los que ellos técnicamente en lenguaje curricular llamaron los objetos de transformación, ¿sí? Ese era el núcleo de un módulo, y el objeto de transformación es pensar o repensar cómo las prácticas profesionales pueden transformar sus objetos prácticos profesionales, por ejemplo, la salud, por ejemplo, la agricultura, la agronomía, por ejemplo, la comunicación. Es decir, no vamos a abordar las prácticas profesionales, la agenda profesional, solo con la mirada disciplinaria científica, sino esa mirada es llamada, es organizada y es conformada con la selección de ciertos contenidos curriculares que demanda el objeto de la transformación de la salud, por ejemplo, ¿sí? Ahí se rompe la mirada disciplinaria y priva una mirada de profesión, pero una profesión vista, ¿sí? Con un compromiso social, ¿sí? Una salud no para la práctica de la salud y de la medicina privada, sino sobre todo dando prioridad, estoy hablando de los 70, a la salud comunitaria, a la salud para la prevención, a la salud para el primer nivel de atención en los servicios de salud. Es decir, no era lo mismo formar un médico para la práctica privada altamente especializada que formar un médica para las necesidades que demandaban las grandes masas sociales, es decir, para grupos desfavorecidos, para grupos populares, para grupos que están en zonas urbanas o en zonas rurales. Es decir, la idea de formar un currículum que rompía con la lógica exclusivamente disciplinaria. Eso ya se dio con este proyecto de la UAM Xochimilco bajo la idea de un currículum integrado en la forma de la enseñanza modular. Menciono esto porque cuando yo digo que vivimos una situación de límite histórico, estamos también viviendo junto con ello una situación de límite epistémico. Y mi hipótesis de trabajo, que guía mi trabajo desde antes de la pandemia incluso, era poner en cuestión el conocimiento escolar. Este conocimiento escolar cientificista, positivista del siglo XIX, que conformó a los estados modernos y que es innegable, aportó a hacer historia, aportó a formar a nuestras naciones. Pero hoy estamos viviendo las consecuencias de la obstrucción de la mirada que se centró exclusivamente en la positividad de la ciencia, es decir, en una monoepistemología de pensar que la ciencia es el único conocimiento valioso. Hoy
al menos en mi país, y perdón que hable mucho de México, pero estamos viendo un movimiento de construir otra forma y diseño curricular, justamente no en las universidades o en las instituciones de educación superior, sino en la educación, en el currículum de la enseñanza básica o lo que ustedes llaman la enseñanza obligatoria. No voy a hablar de ello porque no es el lugar ni el tiempo, pero se está volviendo aquella idea de currículum integrado donde se rompe con las profesiones exclusivamente, no es desaparecer las disciplinas, sino llamar a las disciplinas para que hablen sobre estos objetos que queremos transformar de las prácticas de la enseñanza en este caso, o de las prácticas profesionales en las universidades. Y a partir de esa transformación de las prácticas estamos formando sujetos distintos, sujetos con una visión para vivir en una sociedad que está en riesgo, en una sociedad que está atravesando por muchos momentos de incertidumbre, con una sociedad que más que ver un futuro para el desarrollo y para el progreso, estamos teniendo que enfrentar la formación y pensar los currículum para eso que dije antes, un currículum para la vida, un currículum que nos permita transitar por estos procesos inciertos de la década de la década pandemia y de la década que viene. Y entonces, para cerrar esto, perdón que me haya alargado, aproveché el tiempo para decir lo que no me alcanzó el tiempo a decir antes. Estamos pensando en un currículum que necesariamente tiene que transformarse en la forma y en el contenido, en donde dé cabida a nuevas formas de articulación de conocimientos disciplinarios, de saberes de la experiencia de las comunidades y de las instituciones y de los maestros y maestras y de los experiencia. La experiencia, que es esa acción que toma distancia de sí misma y reflexiona y se convierte en un saber sabio, por decirlo de alguna manera. Ese es el saber de la experiencia. La experiencia no es el resultado de la acción por la acción, sino una acción reflexiva, digamos. Ese es el concepto de formación. Bueno, pues con estos elementos podemos quizá pensar en un currículum alternativo, tanto para la educación superior como para la media, como para la base. Estamos viviendo en el campo de los estudios curriculares momentos de muchas tensiones y rupturas. Entonces, esta mirada amplia de la relación entre el currículum, la historia, la sociedad, nos obliga a pensar en términos de proyección futura para adelantar escenarios posibles. Y cuando digo adelantar escenarios posibles, es adelantar los sueños de humanidad de los que estamos tan necesitados en esta coyuntura de crisis presente. Es un adelantamiento de los sueños que queremos. Y si soñamos, podemos en el ensueño empezar a tomar medidas en la acción. Podemos pensar en términos de proyectos. Es potenciar lo que tenemos, ¿sí? Hay que pensar en la categoría de potencialidad, que es otro elemento de lo que constituye un proyecto. El proyecto tiene 4 criterios según Seligman. La anticipación, la potencialidad, la posibilidad, que es el rumbo que vamos a tomar, y la viabilidad. Es decir, podemos soñar, pero si no pensamos en las condiciones de viabilidad de esta posibilidad, difícilmente podemos caminar. Bueno, Bien. y con todos estos elementos que son muy apresurados decirlos en esta mesa, es que estoy pensando y proponiendo repensar la forma y el contenido curricular hacia un currículum integrado que incorpore ciencias, conocimientos, disciplinas y experiencias sobre todo. Y aquí vuelvo a insistir, en la educación básica en México los maestros están haciendo un gran esfuerzo por meterle mano al currículum. Esta reforma en la básica permite a los maestros que bajo ese principio de autonomía relativa que suena muy bonito en el artículo 3º constitucional, pero vivirlo y llevarlo en la práctica está Bien. costando. Pero
grandes sectores de los Gracias, maestros, Berta. Así yo le no damos puedo decir todos, sí, así están le damos haciendo un la gran palabra a esfuerzo. Flavia, que ya estamos terminando. Sí, Pero bueno, perdón que me existe, pero perdón, Flavia. te agradecemos y me gustó esta última aclaración que hiciste entre soñar y las condiciones, ¿no? Porque uno sueña todos los días qué universidad queremos, qué proyectos queremos. El tema cómo se construyen esas condiciones es la gran complicación, más en los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, esa de las condiciones serían lo más trabajoso, más allá de soñar, lo más trabajoso de construir esas condiciones de posibilidad, o por lo menos acercarnos, cómo nos acercamos, o desde qué lugar construimos esos sueños, o con quiénes construimos esos sueños, ¿no? Porque no es una cuestión solamente personal. Por ahí me gustaría ver, Flavia, si el último aporte de Berta, que ella no ha tenido intervención en esta ronda final, qué cosas tomó nota o qué cosas se quedó pensando, dado que ella ha sido bien concreta desde su lugar de gestión, pero ha sido como, bueno, desde la práctica, en realidad que se siente en carne propia lo que significa estas de las viejas tensiones y las nuevas tensiones en poder pensar formatos alternativos del currículum, ¿no? A ver, en primer lugar, agradecerle a Berta haber traído la experiencia de la UAM Xochimilco, que es una experiencia que quienes estudiamos en el campo del currículum hemos leído y estudiado con mucho entusiasmo. Lo singular de la experiencia también dice algo acerca de lo difícil que es romper con la estructura de las disciplinas por fuera de instituciones específicas en las que un enorme proyecto institucional promueve un modo de pensar la formación. Y dado que ella tuvo la amabilidad de retomar lo que yo había planteado, yo voy a tratar de ser recíproca retomando lo que ella Ujú. planteó, sobre todo lo que planteó al comienzo respecto de la situación del acontecimiento COVID. Ella decía una década COVID. A mí me gusta algo que leí por allí alguna vez como acontecimiento COVID, que abre una pregunta, porque la experiencia de la pandemia ha sido un parteaguas en la historia de la escolarización. Nunca había pasado lo que pasó en términos de cierre eh, a escala global, digamos, de las instituciones educativas. Y en el campo particular del currículum se planteó una pregunta que a mí me interesa traer acá, que es la pregunta acerca de, bueno, ¿y qué debería hacer la escuela con el acontecimiento COVID? A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando transcurría lo más intenso de la pandemia, es que mientras en cualquier otra circunstancia en la que hubiese ocurrido un evento fuertemente impactante desde el punto de vista social, las escuelas seguramente habrían tomado ese acontecimiento para convertirlo en el centro de un proyecto de enseñanza. En el caso del COVID, en el caso de la pandemia por COVID-19, el acontecimiento COVID no ha sido tomado exactamente como objeto de enseñanza. Me acuerdo que Tonucci dio una discusión sobre este tema. Él decía que para él el COVID tenía todos los elementos para que alrededor de la experiencia COVID se articularan todas las asignaturas del currículum, y dio un montón de ejemplos de esto muy valiosos. Y muchos otros planteaban justo lo que tiene que hacer la escuela en el contexto de la pandemia es hablar de otra cosa, en aquello no de mirar para otro lado, sino de crear un mundo que es el mundo que podemos crear en el campo de las escuelas. A lo que quería traer acá es que hay algunos autores que han retomado la experiencia de la pandemia para volver a preguntarse qué debería ser el currículum y acuñaron una categoría, la categoría preparedness, es en inglés algo así como estar preparado, ¿no? Es bueno, dada la experiencia COVID, lo que debiera hacer el currículum escolar es promover este estado de preparedness, de estar preparados. Y dicen, estar preparados para la guerra, estar preparados para la catástrofe climática, estar preparados para una pandemia, estar preparado para lo horrible. Y al lado del preparedness para lo horrible, me gusta mucho la idea de que la escuela
sí, algo tiene que hacer con el COVID, pero es adelantar, Berta decía, sueños de humanidad, bueno, adelantar otro mundo, preparar para el futuro, no en el sentido de pensarlo cada vez más horrible, sino de preguntarnos seriamente cómo nosotros, los y las pedagogos desde las escuelas, con los y las docentes, vamos a promover otro mundo. Quizás no podamos, pero está en la, diría, en el corazón de lo que somos, pensar cómo hacerlo, ¿no? Sí, seguimos. Es exactamente. Me sale que mi conexión es inestable, así que vamos a ir. Judith, ¿vos querés agregar algo más a esto último? No, no, exactamente. Pensaba que mi intervención trató de ir en la línea de lo último que planteaba Flavia. Definitivamente la única forma de estar preparado para, sigo pensando, y ahí es donde este, eh, le hago el juego. Le hago el juego solo por molestar a la reivindicación, y aquí discuto solo para discutir eh, eh, a la importancia de los contenidos, ¿no? Y la mejor forma de estar preparados es con más y más y más y más contenidos. Y ahí es donde rescato, sí, sí, claro que sí, algunos aspectos de las viejas tradiciones, de la importancia del enseñar y de la importancia de los muchos, eh, de los contenidos frente a la blandura de lo, de lo nuevo, y de la única forma de estar preparados es con mucha historia y con mucha cosa, y esa es la mejor forma de estar preparados, no solamente para lo horrible, sino para que los únicos que van a poder, que son los únicos que les toca, es a los próximos, crear un mundo mejor que el desastre que hicimos nosotros, o que pudimos hacer. A ellos les toca crear lo que puedan, y nosotros hacer lo que podamos para acompañarles, transmitiendo estas esperanzas en el horror, Ujú. sin negarlo, sin negar el horror, y con la contradicción, y todo eso menjunjeado, y sin negarlo, y como decía una colega ayer, con amorosidad. Bueno, y nuevamente gracias, por este espacio, y felicitaciones por las jornadas, y por la masiva participación de todas y todos los que apuestan a estos espacios para seguir formándose, estos docentes y docentes que quieren seguir formándose para ser mejores y mejorar sus prácticas y reflexionar con nosotras y entre ustedes. Así que bueno, felicidades a todos y todas. Bueno, yo creo que entre las tres hicieron más que una buena síntesis, ¿no? En esto de, de prepararnos para el horror, me pareció súper interesante. A la vez que prepararnos para la construcción de de la esperanza, ¿no? De un sueño, de un mundo mejor. Yo creo que eso sería algo que dejó muy claro esta mesa, y sin desconocer cuál es el territorio en el cual nos estamos moviendo, ya sea práctica como teórico, ¿no? A mí me parece que eso dejó bastante, es una invitación a poder pensarnos como docente o pensarnos desde cada uno de su profesión a esta preparación.
y dejarnos como de ver esto, bueno, cómo nos preparamos para esto, ¿no? ¿Qué significa prepararnos? Que seguramente debe haber una cuestión que no fue muy, se deduce de lo que estamos conversando, una cuestión política, una cuestión técnica, ¿no? Y una cuestión de ser lectores de la realidad, será parte de esa formación técnica, de esta preparación. Y con respecto a Judith, me pregunto, bueno, ¿cuáles serían esta preparación en cuanto a contenidos? ¿Cuáles serían los criterios a tener en cuenta para jerarquizar esos contenidos para la mejor preparación? En un tema que no hemos conversado, que ha tenido, que esto sería para otro panel, que con la irrupción de la inteligencia artificial, bueno, la pone en jaque a la enseñanza universitaria. Eso sería en combinación con los saberes transversales que lo pusimos sobre la mesa. O sea que, bueno, los desafíos son enormes, pero bueno, han dado como ejemplos que otros formatos son posibles y que tienen que ver con momentos históricos y tienen que ver con convencimientos y proyectos de épocas, ¿no? Nos quedamos como aquí todas, yo me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo es esa preparación? ¿Cómo nos preparamos para esto de los distintos horrores que los que estamos atravesando y los porvenires, ¿no? Y que ya están asomando. Así que bueno, en nombre de la comisión organizadora de la jornada, les agradezco enormemente. Yo creo que fue más que rica las presentaciones, y cuando nos quedamos pensando y cada uno no solo dijo lo que tenía que decir, sino que se puso a intercambiar con su colega, queda como una conversación abierta, y que eso es lo que vale la pena en estos encuentros. Así que de mi parte daría como cerrado este panel, y ojalá que la grabación dé cuenta de esto. Así que bueno, de mi parte, un cariño y un abrazo a cada una de ustedes. Adiós. Gracias. Chao.